Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar Crypto.com dentro del ordenador para que lo entendáis perfectamente, para que sepáis utilizarla, os familiaricéis con la plataforma y si al final de ver este vídeo te ha convencido y quieres crearte una cuenta dentro de este exchange, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta y puedas obtener un beneficio de hasta 25 USD que te lo van a dar en CRO si tú cuando ingresas haces staking de su criptomoneda, es decir, de CRO, también la podemos llamar CRO, y luego pides una de sus tarjetas. No te preocupes porque lo vas a ver a lo largo del tutorial y te lo voy a explicar más en detalle. Vas a ver todos los apartados, incluido el apartado de referidos, para que entiendas el beneficio por completo que vas a obtener si te abres la cuenta. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. ¡Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos! Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directos al ordenador para verlo en detalle. En este caso, como estáis viendo, ya estamos dentro de la plataforma de Crypto.com y vemos un menú superior del cual vamos a ir de derecha a izquierda para entender la plataforma perfectamente, pero si al final del vídeo también te interesa aprender a cómo utilizar Crypto.com dentro desde tu dispositivo móvil en Android o en iOS, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque lo vas a aprender muy en detalle. En este caso vamos a verlo desde el ordenador y que sepáis que todas estas cosas que vamos a ver a continuación están disponibles también desde el teléfono móvil. Es cierto que algunas cosas pueden encontrarse un poco escondidas, pero quiero que os quedéis con las funcionalidades principales y si tenéis alguna duda pues la dejáis en los comentarios y si al final del vídeo pues te ha servido, dale un mega like y suscríbete a este canal para permanecer a esta gran familia. Continuando con el tutorial, estamos diciendo que encontramos un menú superior y abajo nos aparece una opción donde nosotros básicamente si hacemos clic podremos buscar tanto artículos, preguntas frecuentes, con algunas respuestas, como por ejemplo cómo configurar el factor de doble autentificación, etcétera. También puedes elegir cómo retirar, depositar dinero, pero eso lo vamos a ver en futuros tutoriales bien explicado y de manera sencilla. En este caso vamos a ir de derecha a izquierda y lo primero que vemos es que podemos configurar el idioma de la plataforma. En este caso lo tengo en español para que lo entendamos todos, pero si eres por ejemplo ruso, polaco o lo que sea, pues lo pones en el idioma que a ti te apetezca. Luego aquí arriba vemos nuestro perfil y luego vemos el panel de control. Creo que es importante empezar por la parte de nuestro perfil para configurar la plataforma, ver los límites, si nosotros tenemos que verificar la cuenta, etc. Por eso vamos a hacer clic sobre nuestro perfil y nosotros vemos que tenemos un nivel asociado a nuestro correo. Ese nivel vamos a ver ahora qué es lo que significa y para eso nos vamos a ir a la parte de perfil. Como veis, estamos en la parte de perfil, dentro de la parte de configuración, en perfil. Aquí nos pone la información básica de la cuenta, evidentemente censurada por privacidad. Y aquí abajo, en la verificación de la cuenta, nos pone que podemos retirar en cualquier momento, límite diario de 100 BTC. Quiero que sepáis que yo no tengo 100 BTC, pero si lo tenéis, el límite es de 100. Y luego, pues que podemos realizar un depósito en cualquier momento, es ilimitado, y podemos hacer trading con activos digitales. En este caso, veis que la verificación es avanzada, ya que yo ya he verificado tanto con mi cara como con mi DNI, así que no existe ningún problema al respecto en tema de retiros, depósitos o límites de comercio. Si queréis tener más información con respecto a la verificación, aquí os dejo un link para que podáis acceder a ella. Básicamente os dice lo que os va a solicitar, tanto el nombre legal completo, una fotografía del documento de identidad y un selfie para que vosotros podáis operar. De hecho, también en la verificación de la cuenta nos aparece información sobre las funciones de nivel avanzado y la información necesaria, que es básicamente lo que hemos estado viendo. Pero volviendo a la temática principal, que es la página de Crypto.com, que sepáis que bueno, yo ya la tengo verificada, no pasa absolutamente nada. Y la siguiente pestaña es la de seguridad, donde básicamente vamos a poder habilitar el autentificador de 2 factores, es algo que yo personalmente recomiendo, y una vez lo habilitas tienes que activarlo. En este caso te dice configuración de la autentificación de 2 factores configurado para la aplicación. Ingrese su código de 2FA de 6 dígitos, en este caso lo tengo en el dispositivo móvil, que es con lo que estoy grabando este vídeo, así que volvemos ipso facto. Bueno tigres, ya lo hemos activado, hemos tardado apenas unos segunditos, continuamos con el tutorial. Como veis está activada y aquí en la parte de seguridad también podemos ver la lista blanca de retirada. Básicamente dice mantenga sus fondos asegurados al permitir transferencias solo a direcciones de la lista blanca. Básicamente es para que reconozca tanto los retiros como los depósitos de criptomonedas o de dinero fiat y que únicamente se puedan realizar con las direcciones que tú añadas aquí. Me parece interesante saberlo, yo en este caso no lo voy a tocar, me parece exagerada la seguridad que hay detrás, ya que al final para todo tipo de transacción estaremos utilizando el factor de doble autentificación, nuestro dispositivo móvil o nuestro correo, ya que nos estarán llegando correos de confirmación al realizarse operaciones de estas.
Nosotros en dispositivos confiables podemos también administrar los dispositivos que tienen permiso para acceder a su cuenta, también me parece excesivo, ya que si por ejemplo te quieres conectar desde otro dispositivo, pues puedes hacerlo, me parece correcto. Y anti-phishing me parece muy importante. Al final el anti-phishing code, que es lo que vamos a introducir ahora, el código anti-phishing, es lo que nos va a permitir diferenciar correo y mensajes que son scam, o básicamente que son estafas o basura, de los correos que realmente está mandando Crypto.com. Nosotros vamos a introducir un código o una palabra que es lo que va a diferenciar esos correos de los correos que son scam. Por eso nosotros aquí vamos a crear un código y dentro de él vamos a poner un código anti-phishing, que en este caso va a ser suscríbete. Ese código me parece muy bueno y vamos a tener que introducir también el factor de doble autentificación. Por eso, ahora que se ha creado, nos da la opción de administrar un código. Le damos a administrar y el código, como hemos visto antes, es suscríbete. Lo podremos cambiar si hacemos clic en cambiar o lo podremos eliminar. Y ya de paso haces caso a lo que he escrito y te suscribes al canal si no lo estás, me cago en la mar. Bueno, dado por vista la parte de seguridad, que me parece muy importante entenderla, vámonos a la parte de actividad de la cuenta, donde nosotros principalmente vamos a poder ver la dirección IP desde donde nos hemos conectado, con el dispositivo que nos hemos conectado y el buscador en cuestión. En este caso está censurado también por privacidad, ya que al final es mi dirección IP y esto no le interesa a nadie. La siguiente parte son el historial de configuración de seguridad, ¿vale? Que es donde nosotros hemos cambiado esto del Two-Factor Authenticator y las claves API, lo cual no lo vamos a tocar en este video tutorial, ya que si no sería muy extenso, pero quería que lo primero que hiciésemos dentro de la plataforma sea entender primero la parte de nuestro perfil y luego la parte de seguridad, que son partes vitales que van a definir el funcionamiento de la plataforma y la seguridad de esta, ya que al final si nosotros estamos operando dentro de esta plataforma tenemos que entender la seguridad que hay detrás y todo lo que ello conlleva. Dicho esto, nos vamos a la parte de panel de control y estamos en el mismo menú de antes. Nosotros estábamos en configuración, acordados, pero si nosotros le damos a panel de control, vamos a acceder a todo este menú, que básicamente desde donde nosotros podremos gestionar la cuenta. Por eso se llama panel de control, básicamente controlamos todo lo que queramos desde aquí. Primero vemos la parte de wallet que nos aparece y básicamente wallet significa billetera. En este caso únicamente tengo la billetera Spot, que es donde tengo mi dinero depositado. Básicamente la billetera Spot es donde nosotros vamos a tener nuestro fiat y nuestras criptomonedas totalmente depositadas. Aquí nos pone que el saldo en este caso es de 0 USD y bueno, puedes mostrarlo, puedes ocultarlo y aquí te aparecen todos ellos. En el historial de transacciones vemos el historial de las transacciones que se han ejecutado dentro de la billetera Spot, tanto de depósito, de retirada, de ajustes, conversión u otros. Luego vemos la lista blanca de retirada, que tiene que ver con las direcciones que nosotros hemos introducido previamente o que hemos querido introducir en la parte de seguridad, por si no os acordáis. Luego, en la parte de transferencia bancaria es donde nosotros podremos hacer un depósito. Yo no tengo todavía añadida ninguna cuenta bancaria y esto quiero hacerlo en otro video tutorial, que te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, donde únicamente vamos a hablar del tema de los depósitos dentro de la plataforma de Crypto.com. Vamos a ver cuál es la manera más eficiente de realizar un depósito y vamos a estudiarlo a fondo. Lo que quiero que entendáis es que podremos hacer depósitos por transferencia SEPA a la plataforma de Crypto.com, donde luego ahí recibiremos nuestro capital y podremos comprar las criptomonedas o criptoactivos que nosotros queramos. Como veis, podemos añadir una cuenta bancaria, dice transfiera USD desde su banco y reciba sus fondos en USDC en una proporción de 1:1. Aquí nos pone el historial de transferencias, evidentemente todavía no he hecho ninguna, pero como he comentado antes lo vamos a ver más en detalle a posteriori. Y luego vemos la parte de órdenes, que es básicamente las órdenes que hemos ejecutado en el mercado spot, tanto de compra como de venta. Pone órdenes abiertas, no tengo ninguna, y en el historial de órdenes pues puedes filtrar en función pues de cuando tú quieras. Por ejemplo, del 2020, ponemos del 10 del 2020, y dice el intervalo de fecha no puede superar los 100 días. Bueno, pues en ese caso no sé por qué me dejan hacerlo, pero tú le darías a buscar y pones sin registros porque todavía no he realizado una compra, o al menos no durante este periodo de tiempo. Luego en la parte de subcuentas, que sepas que puedes administrar unas subcuentas, tiene que ver con la API y con la gestión de fondos de esas subcuentas, y esto ya va un poco más allá. Es para personas que quieren llegar a otro nivel y que quieren gestionar su capital de otra manera, que tienen una subcuenta dedicada a una función en concreto, como puede ser trading de futuros, o puede tenerlo directamente dedicado a staking, etc. Eso lo vamos a dejar para futuros tutoriales, pero lo importante es que sepas que puedes gestionar unas subcuentas dentro de una cuenta principal, que en este caso sería esta, la que estamos trabajando en este video tutorial. Continuando con el panel de aquí, vamos a cerrarlo de subcuentas. Vemos que también nos da la opción de poder solicitar un préstamo, ¿vale? Si le damos a préstamos,
También podremos solicitar, dice, nota importante sobre los préstamos, por favor, lea nuestro aviso. Esto también es un poco extenso, lo vamos a ver en futuros tutoriales, pero que sepáis que podemos realizar préstamos o podemos solicitarlos. En la parte de Stake and Earn es donde nosotros vamos a poder dejar nuestras criptomonedas para que nos estén generando un interés y nosotros obtengamos un rédito o un beneficio simplemente por hacer staking o por invertir en estos productos. Esto es algo importante que quiero que entendamos todos por completo. Por eso, si nosotros en Stake and Earn vemos las pestañitas que nos aparece, vemos que primero nos aparece CRO Staking, Soft Staking y nos aparece también el historial de ganancias. En CRO Staking nos pone que podemos hacer staking de CRO en Crypto.com para disfrutar de los siguientes beneficios. Primero, ganaremos reembolsos, ¿vale? Podemos ganar también intereses, haga stake de CRO para 180 días y reciba un 10% TAE a diario. Esto quiere decir, evidentemente, que tú vas a recibir el 10% anualizado, pero la recompensa la vas a recibir a diario. Y esto me parece importante recalcarlo, ya que muchas personas tienden a confundir esto y se piensan que el 10% es diario, y esto evidentemente no es posible. Luego nos pone, obtenga un descuento del 20% al 100% de sus comisiones de trading cuando haga stake y pague comisiones con CRO. Yo recomiendo siempre activar esto, ya que si nosotros pagamos las comisiones con CRO, estaremos pagando menos, y esto es algo importante, y al final lo que quiere es impulsar a que tú utilices CRO. Y luego te dice que puedes participar en el sindicato, obtenga a The Syndicate, acceso a una plataforma de recaudación de fondos para activos premium digitales. Y luego nos pone que, bueno, que podremos tener también beneficios con Crypto.com Pay, que es el tema de la tarjeta, y que lo veremos también en un tutorial más extenso. Como veis, la plataforma es súper gigante y hacer un vídeo tutorial completísimo sobre esta me llevaría alrededor de 1 hora. Y tampoco quiero tener mucho de vuestro tiempo. Lo que quiero es que entendáis la interfaz, la plataforma, y en otros tutoriales, lo voy a dividir en varios vídeos, veremos todos estos aspectos. Evidentemente estoy yendo muy rápido con todo esto, y si tienes alguna duda o alguna sugerencia para futuros vídeos, déjalo en los comentarios como te he dicho previamente. Siéntete libre para poder comunicarte y poder interactuar con la comunidad, que en este caso yo creo que es súper sana, y podremos llegar a tomar decisiones y conclusiones muy buenas y de elevada calidad. Como estáis viendo, el nivel de las operaciones al contado, en este caso somos del nivel 1, tenemos una comisión de 0,4%. En función del staking que tú hagas de CRO, esas comisiones van a aumentar o disminuir. Y es importante que tú sepas que cuanto más CRO tengas, pues subirás de nivel y por lo tanto las comisiones van a disminuir. Lo cual me parece interesante, sobre todo si te interesa hacer trading dentro de Crypto.com, obviamente conociendo tus límites, conociendo tu estrategia y teniendo tu riesgo controlado, ya que al final tampoco tiene ningún sentido dejar todo en CRO y no hacer trading, porque al final quieres reducir las comisiones para una razón, que es realizar trading dentro de la plataforma. Luego, como vemos aquí, podremos subir arriba y ver el soft staking. En este caso puedes habilitarlo, yo os recomiendo habilitarlo. Dice, gane recompensas por hacer staking, simplemente mantenga sus monedas en la cuenta exchange y reciba recompensas diarias. Interés diario flexible, mejores recompensas con el CRO. Y dice, bueno, puedes obtener más información y hay que entender y aceptar que el stake en Crypto.com se rige por esos términos de ahí. Y aquí es a donde yo quiero hacer hincapié. Básicamente tú estarás dejando tus criptomonedas a hacer staking dentro de la plataforma. Y tú estarás recibiendo un interés simplemente por hacer este staking dentro de Crypto.com. Le daríamos a estoy de acuerdo en proceder y ya hemos activado el soft staking. Aquí en el historial de ganancias podríamos ver el historial de CRO, podríamos ver también los reembolsos o el soft staking. Luego en la parte de eventos y de recompensas veríamos los referidos, que también voy a hacer un vídeo dedicado a eso, el Supercharger, el sindicato o el Trading Arena, que son otras secciones de Crypto.com que realmente no son las más importantes, pero que vamos a hacer hincapié en el futuro. De esta manera hemos visto nuestro panel de control, donde podremos gestionar nuestra cartera, podremos gestionar las órdenes, ver el historial, las subcuentas, podremos ver también el Stake and Earn, y eso lo vamos a ver ahora más en detalle. Básicamente lo que hemos hecho ha sido activar algunas opciones para que nosotros podamos hacer staking, trading, y lo veamos a continuación con mucha mayor facilidad y entendimiento. Por eso, una vez visto esto, vámonos a la parte de aquí de Crypto.com para volver a la página principal, y la parte de la derecha de la pantalla ya la tenemos totalmente cubierta. Aquí en Crypto.com nos aparece un menú, un cuadrado, donde nos aparece Stake and Earn, The Syndicate, Trading Arena, Supercharger, Programa VIP y Market Maker Program. En este caso, si nosotros, por ejemplo, le damos a Stake and Earn, es básicamente lo que hemos visto antes. Son accesos directos a lo que hemos visto antes desde nuestro panel de control. Por eso,
vamos a irnos directos a la parte de mercados, donde vamos a encontrar absolutamente todos los intercambios disponibles dentro de la plataforma de Crypto.com. Por eso, si nosotros hacemos scroll down, aparte de ver aquí unos anuncios donde podremos pasarlos, como estáis viendo que estoy haciendo, veremos el mercado spot que está disponible. Y encontramos los diferentes pares, Bitcoin USDT, CRO USDT, y todos ellos aquí listados. Si tú, por ejemplo, no encuentras el que tú quieres, siempre puedes buscarlo. Por ejemplo, imaginad que queremos pues comprar Solana. Encontramos Solana USDT, porque en este caso estamos únicamente en la sección USDT. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la sección de todo, pues encontramos Solana USDT, USDC o Solana Bitcoin. Como os comentaba, ya es cuestión de que tú busques aquella criptomoneda o aquel par que a ti te interesa. Si tú, por ejemplo, quieres comprar Solana, pues tienes que tener siempre una criptomoneda que esté disponible para poder ser intercambiada por Solana. En este caso, las criptomonedas que están disponibles para ser intercambiadas por Solana son USDT, USDC y Bitcoin. Si nosotros, por ejemplo, en ese caso tenemos Ethereum, no podremos comprar Solana directamente, ya que ese cambio, ese par, no está disponible. Y eso es algo que tenemos que entender, porque si no, no vamos a poder comprar criptomonedas. Nosotros tenemos que tener la criptomoneda compatible con la que vamos a comprar en nuestra billetera Spot. Estamos dentro del mercado Spot y tenemos que tener nuestro capital en la billetera Spot. Por eso, una vez has elegido tu par, imagínate que queremos comprar Solana, pues le darías a negociar, ¿vale? En esa tabla nos aparecía tanto la capitalización de mercado, etcétera, y nos aparece un gráfico interactivo donde podremos hacer zoom, quitar zoom, cambiar la temporalidad, si queremos 1 hora, 4 horas, bueno, ya sería cuestión de personalización y de trabajar donde tú te sientas más cómodo. Evidentemente tenemos el mismo menú superior, pero aquí vemos algo un poco más complejo que a lo mejor si es la primera vez que lo ves te resulta un poco difícil de entender. Lo que quiero que veas primero, empezando por aquí, es que podremos marcar como favorito este intercambio, que estamos en el Sol USDT. También te da la facilidad de cambiar de intercambio aquí mismo. Si le das a la flecha de abajo, puedes buscar la criptomoneda. Imagínate que te interesa comprar Cardano, pues veríamos ADA USDT. O, por ejemplo, si te vas a USDC, pues ADA USDC, o Bitcoin, ADA Bitcoin, Radar Bitcoin. Bueno, ya sería cuestión de que tú eligieses aquel intercambio que a ti te merece la pena. Una vez lo tienes elegido, que en este caso no me voy a cambiar, y aquí nosotros vemos primero el precio, el intercambio en 24 horas, que es un 4,40%, el máximo, el mínimo en 24 horas, y el volumen en USDT. También nos da la opción de interactuar con el gráfico, como hemos visto antes, hacer zoom, quitar zoom. También nos da la opción de elegir el tipo de gráfico, en este caso estamos en velas japonesas, pero si por ejemplo tú quieres tenerlo como una línea, pues lo puedes tener como una línea. A mí me gustan más las velas japonesas. Y puedes añadir indicadores, como veis aquí, puedes añadir indicators y puedes añadir las bandas de Bollinger. Bueno, ya evidentemente esto va en función de la estrategia que tú tengas, tampoco voy a entrar muy en detalle aquí. Lo que quiero que tengas claro es que tenemos un gráfico donde nos muestran el precio del intercambio Solana USDT, podremos dibujar líneas, también podremos realizar análisis con diferentes indicadores, como por ejemplo el volumen, las bandas de Bollinger, el MACD u otros indicadores que te ayuden a ti con tu estrategia, y básicamente lo que pretende es facilitarle la vida al trader o a la persona que va a invertir para tener un conocimiento más amplio, aunque ya sabéis que muchas veces más indicadores no siempre significa mayor tasa de éxito, sino que incluso a veces puede llegar a confundir y a engañar en entradas o en salidas que realmente no son como deberían de ser. Pero bueno, lo que yo quiero que os quedéis en este caso es que podremos ver el historial del precio en el mercado actualmente. Luego aquí a la derecha nos da la opción de comprar o de vender activos. En este caso yo no tengo ni Solana ni USDT. Aquí nos pone el precio y los tipos de órdenes, que también lo veremos en un vídeo tutorial en el futuro. Si tú, por ejemplo, quisieses comprar Solana con USDT, pues tendrías que estar en la parte de comprar. Y si queremos comprar a mercado, es decir, en tiempo real, es decir, a 84,7379, pues le darías a orden a mercado, precio, pues el precio de mercado, que es el que indica en tiempo real, y aquí el importe que tú quieres pagar. Por ejemplo, en este caso, si quieres poner 100 USDT, pues pagas 100, que son 1,18 Solana. Y aquí también te da la facilidad de, con esta barrita, pues elegir un tanto por ciento de los USDT que tú tengas. Luego le darías a comprar, y aquí abajo en el historial de órdenes, tanto órdenes abiertas u historial de órdenes, si las has ejecutado inmediatamente, te aparecerá la que acabas de realizar. También aquí abajo te pone los activos que tú tienes disponibles, y de esta manera hemos visto la parte de mercados y spot, ya que si tú por ejemplo haces clic en spot, te va a llevar directamente a la parte del mercado spot, que es donde nosotros estamos. Vamos a la parte de Crypto.com y si ahora le damos a spot, entramos otra vez a donde estábamos antes, Solana USDT.
Si tú quieres cambiar, como hemos visto, también podemos cambiarnos aquí mismo. Aquí nos aparece la cuenta principal, que es lo que quiero que veáis, y podremos también gestionarlo en función de las subcuentas que tengamos. Como os he comentado, si tenemos una cuenta específica para hacer trading con un riesgo o con un apalancamiento, con lo que sea, podremos gestionarlo de esta manera. Yo en este caso no tengo ninguna subcuenta, pero me parece algo interesante si tú quieres elevar el nivel de la calidad de tu trading, en este caso dentro de Crypto.com. Luego la siguiente opción es la opción de los préstamos, donde básicamente vas a poder solicitar préstamos. Como os he comentado, esto es algo más extenso que veremos en futuros tutoriales, así que no te agobies porque esto lo vamos a tratar muy en detalle y creo que merece la pena que lo entiendas, ya que al final solicitar un préstamo no es moco de pavo, siempre va a haber un riesgo asociado y tenemos que entenderlo muy en detalle. Y no es algo con lo que tenemos que ir muy rápido ni de puntillas, sino que tendremos que verlo muy en detalle, muy a fondo, para entender lo que estamos haciendo, ya que al final nos están prestando el dinero y con el dinero, como ya sabéis, no se juega. Con lo que sí se juega, en este caso, es con los comentarios y dándole al botón de like o al botón de suscribirte, así que ya sabes. Continuando, encontramos la parte de OTC que nos pone que es totalmente nuevo y dice, opere en grandes bloques con tarifas competitivas. Básicamente, para el que no sepa lo que es OTC, significa de las siglas Over the Counter, o básicamente a operaciones que no se realizan y que no cotizan dentro de la bolsa normal. En este caso me refiero a la bolsa de valores o a la bolsa de criptomonedas. Como veis, en esta página de Bit2Me nos pone las ventajas de las operaciones OTC y os lo voy a dejar en el primer comentario para que le echéis un vistazo. Básicamente dice que te ahorra el dinero, ya que es una de las ventajas más importantes, ya que al final el dinero, tanto de la compra y de la venta, se acuerda a un precio beneficioso para ambas partes, que no tiene por qué corresponder con el precio de mercado. Es muy importante entender esto, ¿vale? Es un escenario win-to-win para ambas partes. También es importante la privacidad, ya que no verá variaciones el mercado, quedando ocultas las intenciones de entrada y de salida. Y finalmente te ponen que hay unos grandes límites, ¿vale? En un intercambio OTC no está atado a participar dentro de una bolsa bajo unas reglas, como hemos visto antes, los límites de la cuenta. Y esto brinda, pues básicamente, la capacidad de comerciar de una forma más amplia y sin los límites de las plataformas tradicionales, que eso ya evidentemente depende del capital con el que tú cuentes dentro de Crypto.com. En este caso yo no cuento con 100 BTC, pero si ese es tu caso, a lo mejor te puede merecer la pena utilizar esto de OTC o Over the Counter. Dicho esto, hemos visto absolutamente todos los apartados de la plataforma de Crypto.com. No te preocupes porque en el futuro vamos a ver muchas más cosas en detalle y vamos a explicarlo. Así que suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube o mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas que te va a merecer la pena. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!